Hay más de 3.000 hombres atrapados en el fondo del océano. Llevan ahí 80 años. Nadie los ha tocado. Nadie ha intentado sacarlos. Ni siquiera de verdad. El barco que los rodea es el más grande que la humanidad jamás construyó. Y cuando se hundió, la explosión fue tan brutal que creó una nube en forma de hongo visible desde kilómetros de distancia. Un barco así de grande, así de famoso, así de poderoso, todavía está en el fondo del mar de China Oriental. Y la pregunta que nadie ha respondido bien es esta. ¿Por qué sigue ahí? Capítulo 1. El secreto más grande de Japón. Corría el año 1937. Japón sabía algo que no podía admitir públicamente. Nunca podría igualar la capacidad industrial de los Estados Unidos en construcción naval, que los números simplemente no cerraban. Por cada barco que Japón fabricara, América podía construir 3. Entonces, Japón tomó una decisión diferente. Si no podían ganar en cantidad, construirían algo que ningún barco americano pudiera enfrentar en combate directo. Algo tan masivo, tan devastador, que cambiara las reglas del juego por completo. La construcción comenzó en secreto absoluto en 1937 en el Arsenal Naval de Kure, en Hiroshima. El dique seco tuvo que ser excavado 1 metro completo más profundo solo para acomodar el casco. Se instalaron grúas especiales capaces de levantar 350 toneladas. Cuando el Yamato fue finalmente botado al agua en agosto de 1940, los trabajadores colocaron pantallas y toldos alrededor del dique seco para que ningún barco que pasara pudiera ver lo que se estaba construyendo adentro. El nivel de secreto era tan extremo que incluso dentro de la propia Marina Imperial japonesa, muy pocos conocían las dimensiones reales del proyecto. Y los números eran, literalmente, inimaginables. El Yamato desplazaba casi 72.000 toneladas a plena carga, una cifra sin precedentes en la historia naval. Nunca antes ni después se construyó un buque de guerra más pesado. Su longitud alcanzaba los 263 metros. Su armamento principal consistía en 9 cañones de 460 milímetros distribuidos en 3 torretas triples, los cañones navales más grandes jamás montados en un buque de guerra. Cada uno de esos cañones podía lanzar un proyectil de 1.460 kilogramos a una distancia de 42 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, cada torreta pesaba 2.774 toneladas, más que muchos de los destructores que navegarían a su lado. Ningún acorazado aliado tenía nada remotamente comparable. El Yamato fue comisionado en diciembre de 1941, días después del ataque a Pearl Harbor. Desde ese momento, sirvió como buque insignia de la flota combinada japonesa. En junio de 1942, el almirante Yamamoto dirigió la batalla de Midway desde el puente del Yamato, la batalla que cambió definitivamente el curso de la guerra en el Pacífico. El Yamato estuvo presente en Midway, pero nunca disparó un solo cañonazo. Capítulo 2. El arma más poderosa que nadie usó. Aquí está la paradoja que resulta casi imposible de creer. El acorazado más poderoso jamás construido pasó la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial sin hacer absolutamente nada. No porque fuera inútil, sino porque Japón no podía permitirse usarlo. El Yamato consumía cantidades enormes de combustible que Japón simplemente no tenía. Era demasiado valioso para arriesgarlo en combate y demasiado costoso de operar libremente. Pasó gran parte de la guerra moviéndose entre bases navales japonesas, anclado, esperando órdenes que nunca llegaban. Una inversión monumental de recursos humanos y materiales, reducida a símbolo estático de un poderío que Japón ya no podía sostener. El Yamato disparó sus cañones principales contra objetivos enemigos en superficie exactamente una vez en toda su carrera, durante la batalla del Golfo de Leyte, en octubre de 1944. Una sola vez en 3 años de guerra. Para principios de 1945, Japón había perdido su aviación embarcada, la mayoría de sus buques capitales
y la guerra estaba efectivamente perdida. El Yamato permanecía anclado en Tokuyama, consumiendo combustible que Japón no podía reemplazar, esperando órdenes que no tenían ningún destino lógico. Esas órdenes llegaron en abril de 1945. Capítulo 3. La misión sin regreso. El 1 de abril de 1945, las fuerzas americanas desembarcaron en Okinawa. Cuando el emperador Hirohito fue informado sobre los planes del ejército para defender la isla, preguntó directamente: ¿Dónde está la marina? ¿Qué están haciendo? ¿Ya no nos quedan barcos? Presionados por el emperador, los comandantes navales japoneses concibieron la Operación Tengo, Operación Cielo. El plan era brutalmente simple y, en términos militares, una sentencia de muerte colectiva. El Yamato, junto con el crucero ligero Yahagi y 8 destructores, zarparían hacia Okinawa cargados únicamente con el combustible suficiente para llegar, sin combustible de regreso. El acorazado encallaría en la costa y usaría sus enormes cañones como artillería fija contra la fuerza de invasión americana hasta agotar la munición. Las tripulaciones desembarcarían para seguir combatiendo en tierra. La misión era tan claramente suicida que el vicealmirante Seiichi Ito, el comandante elegido para liderarla, se negó inicialmente. La llamó fútil y un desperdicio. El capitán Tameichi Hara del Yahagi la describió como lanzar un huevo contra una roca. Los capitanes de los barcos que ejecutarían la misión ni siquiera fueron informados de los detalles completos del plan hasta el 5 de abril, apenas 2 días antes de zarpar. Al final, todos cumplieron sus órdenes. La tripulación no tuvo opción de abandonar el barco, excepto aproximadamente 80 hombres que estaban enfermos, eran nuevos o tenían alguna limitación física, quienes fueron ordenados a bajar. 67 cadetes navales de la Academia Naval de Etajima, que habían llegado al Yamato apenas 3 días antes, fueron enviados a casa. A las 4 de la tarde del 6 de abril de 1945, el Yamato y sus escoltas abandonaron Tokuyama. Cada hombre a bordo sabía que el barco no volvería. En un acto silencioso de defiance, los trabajadores del depósito de combustible de Tokuyama entregaron secretamente a los barcos casi todo el combustible restante del puerto, ignorando las órdenes de suministrar solo lo suficiente para el viaje de ida. Probablemente, aún así, no era suficiente para regresar. Capítulo 4. El fin del gigante. Los submarinos americanos detectaron la fuerza japonesa casi de inmediato cuando cruzó el estrecho de Bungo, entre las islas principales de Japón. Los informes llegaron al vicealmirante Mark Meecher, comandante de la Fuerza de Tarea 58, la Fuerza de Portaaviones Rápidos Americana. Meecher tenía 15 portaaviones y casi 900 aeronaves a su disposición. El almirante Raymond Spruance consideró brevemente enviar una línea de batalla de 6 acorazados rápidos para interceptar al Yamato en un enfrentamiento de superficie. Al final, la decisión fue enviar los aviones. Los acorazados no eran necesarios. La mañana del 7 de abril, los aviones de reconocimiento americanos encontraron a la fuerza japonesa. A las 10:00, el almirante Ito ordenó un giro hacia el oeste, como si se retirara, en un intento desesperado de ganar tiempo. A las 11:30, con aeronaves americanas siguiendo continuamente a la flota, el Yamato giró por última vez hacia Okinawa. El ataque llegó en oleadas. Desde las 12:37 de la tarde, aeronaves de los 15 portaaviones americanos enjambraron al Yamato. Cazas, bombarderos en picada y torpederos casi 400 aeronaves en total. El Yamato contaba con 6 cazas como cobertura aérea. En las salas de control de averías, los oficiales japoneses tomaron decisiones desesperadas, inundando deliberadamente sus propias salas de máquinas y calderas de estribor para intentar evitar que el barco volcara, a costa de cientos de sus propios hombres atrapados debajo. Para las 14:23 de la tarde, el Yamato había sido impactado por al menos 11 torpedos y 6 bombas. El acorazado escoraba gravemente,
con la velocidad reducida y fuegos ardiendo de proa a popa. Entonces, las llamas alcanzaron los pañoles de munición delanteros. La explosión resultante envió una nube en forma de hongo a 6 kilómetros de altura. Los pilotos americanos la observaban desde kilómetros de distancia. La explosión fue tan violenta que fue registrada por sismógrafos. Observadores en el continente japonés podían verla desde más de 200 kilómetros de distancia. De los 3.332 tripulantes a bordo, 3.055 perecieron. Apenas 270 sobrevivieron. El Yamato nunca llegó a menos de 160 kilómetros de Okinawa. Capítulo 5. ¿Por qué nadie lo ha tocado? El pecio fue localizado por primera vez en agosto de 1985 por una expedición japonesa que utilizó el sumergible Piscis 2. Yace 290 kilómetros al suroeste de Kyushu, a una profundidad de 340 metros, aproximadamente 1.100 pies bajo la superficie. El acorazado está en dos secciones principales. La sección delantera descansa sobre su costado de estribor, mostrando claramente los daños de los torpedos. La sección de popa yace boca abajo. Las torretas de los cañones principales, cada una pesando casi 3.000 toneladas, se desprendieron cuando el barco volcó y ahora están dispersas por separado. La superestructura yace independiente en medio de los escombros. Lo que queda es un enorme campo de acero destrozado cubriendo una amplia área del fondo oceánico. Desde el Paleolítico, la humanidad transformó herramientas de supervivencia en instrumentos de guerra. Todo inició con lanzas de piedra y arcos, aprovechando la distancia. La edad de bronce y hierro introdujo espadas y armaduras, profesionalizando el combate.